tercer orden hereditario está en el artículo 1047 del Código Civil. Y dice, entre otras cosas, que no existiendo descendencia ni ascendencia, heredarán los hermanos y el cónyuge. ¿Sí? Si no existe, se repartirá 50% para el cónyuge y 50% para los hermanos. Es importante entender eso porque ahí no van por cabezas. El cónyuge va por el 50% de la herencia en el tercer orden. Y los hermanos se les reparte entre 1 o 10, los que hayan, ese otro 50%. Sigue entonces la norma diciendo, si no existe cónyuge, todo se repartirá entre sus hermanos. Como también, si no existen hermanos, todo será para el cónyuge. Aquí entonces también se da la representación y la transmisión para el caso de que alguno de los hermanos no haya alcanzado a heredar, entonces vendrá su descendencia en representación, o también si algún hermano murió después de haber muerto el causante sin adelantar la sucesión, vendrán sus herederos en representación. Entonces, en ese tercer orden también están heredando los sobrinos del causante por transmisión o representación. Crítica que le hago también la norma al respecto del cuarto orden, porque cuando miremos el cuarto orden, van a heredar por cabeza todos los sobrinos, cuando también tienen herencia en el tercer orden por transmisión o representación. Al final la norma dice también que existiendo hermanos que solamente son por parte del padre o de la madre, estos heredarán la mitad de lo que le corresponde a un hermano carnal, entendiendo como hermano carnal los que son del mismo padre y la misma madre, que conjuguen eso con el causante. Los mismos hermanos de padre y madre del causante se llaman hermanos carnales. Los otros es lo que normalmente nosotros llamamos hermanos medios. ¿Sí? Esos hermanos medios recibirán la mitad de porción que le corresponde a un hermano carnal. Eso es importante entenderlo. Y para eso también es importante que vamos al tablero y grafiquemos para entenderlo en contexto. Vamos ahora entonces a explicar lo que sucede en el tercer orden graficado, donde habrá también transmisión, representación, y donde en principio hay muchas cositas. Digamos que es el artículo, que es el artículo 1047 del Código Civil, el que tiene más elementos para explicar, y vamos a tratar de hacerlo paso por paso para que quede de mediana claridad. Si estamos hablando de tercer orden, entonces tenemos que poner al causante aquí, pensar hipotéticamente que aquí hubo un papá que está fallecido, una mamá que está fallecida, entendiendo también que no hay más ascendencia, y pensemos aquí entonces que tuvo un hermano por aquí que murió en el 2008, el causante siempre lo vamos a poner a morir en el 2010 para elementos de recordación, y aquí un tercer hermano que fallece en el 2012. Y para que sea la misma figura del primer orden, digamos que aquí hubo 2 hijos y este tuvo 3 hijos. Muy parecido esto a lo del primer orden, pero aquí ya lo estamos poniendo en el tercer orden, donde este falleció sin dejar ascendencia, sin dejar descendencia también, y pongámosle por aquí a un lado el cónyuge. Aquí está el cónyuge, para poder explicarlo todo en contexto. Y tuvo 2 hermanos, uno que le sobrevivió, pero murió después,
y otro que murió antes que él. ¿Sí? Aquí ya pues no vamos a dar explicación detallada. Entonces aquí estos van por representación. Y como este murió posterior, entonces aquí se da la transmisión. Vimos en el primer orden que había representación y transmisión. Vimos en el segundo orden que solamente podía haber transmisión cuando explicamos el caso de la mamá que le sobrevivió. Y vamos ahora en el tercer orden a que haya herederos por transmisión, que haya herederos por representación. Entonces la norma dice que si no hubieran existido hermanos, solamente él hubiera sido hijo solo pero casado, y al no tener descendencia, al no tener ascendencia y no tener colateralidad que son los hermanos, todo hubiera sido para el cónyuge, era solamente el cónyuge. Pero en este caso, si la herencia, pongámosle el mismo valor, si la herencia vale 120, entonces dice, teniendo cónyuge, habiendo tenido cónyuge, entonces el 50% es para el cónyuge heredaría 60, ¿sí? Y los otros 60 se reparten entre los hermanos, que en este caso son cabezas 30 y 30, ¿sí? Y en ese mismo orden de ideas, estos 30, estos van por representación heredando de a 15 y 15, y estos van por transmisión heredando 10, 10 y 10. Hasta ahí explicado que existiendo el cónyuge y teniendo hermanos y sobrinos en representación y en transmisión, se repartiría de esta manera la herencia, ¿sí? Entendiendo esta parte, si existe el cónyuge. Si no existiera el cónyuge, vamos a borrar el cónyuge y borremos otra vez estos valores. Borremos. ¿Qué tal si no hubiera existido el cónyuge? Entonces, al no existir el cónyuge, como en el primer orden, si esta vale 120, para este sería 60 y para este serían 60, y en ese orden de ideas, estos heredarían 30 y 30, y estos heredarían 20, 20 y 20. Para mí ese es el deber ser. ¿Por qué? Porque estos heredarán por el derecho de su padre o de su madre. Estos heredarán por el derecho de su padre o de su madre. Repártanse por justicia, digo yo, por equidad también, lo que le hubiera podido corresponder a su padre o a su madre. Porque en este caso estamos hablando de hijos, pero no estamos diciendo si fue el papá o la mamá. No nos importa eso. Nos importa es a quién represento o por quién voy por derecho de transmisión. Hasta ahí considero que está bien, pero vamos a una parte, la parte final del artículo 1047. Y entonces voy a borrar estos valores, voy a borrar también la transmisión y la representación para mirar bien esa figura de los hermanos que son solamente hermanos por el papá o la mamá. Pensemos entonces que al morir en el 2010 dejó estos dos hermanos, que estos la ley los llama como hermanos carnales porque son del mismo papá y la misma mamá, hermanos carnales estos de este. Y pensemos, y lo voy a hacer de otro color, que papá por fuera tenía otro hermano. De otro hijo, perdón, hermano de este, pero hermano medio, lo que llamamos. ¿Por qué? Porque solamente es de mi papá, ¿cierto? ¿Cómo se repartiría esta herencia de 120 en este caso? Entonces, la norma dice que a estos les corresponde doble porción de este. Y si a este, para saber cómo voy a hacer esa repartición de esos 120, si a esto les corresponde doble porción, lo voy a anotar con otro color, doble porción
Entonces, doble porción a este porque son hermanos carnales y a este entonces le correspondería una porción. Así lo dice la norma. Este es la mitad de estos o este el doble de estos. Y en este orden de ideas, esto lo sumamos, que son 2, 2 y 1, total 5. ¿Qué hacemos entonces? 120 lo dividimos en 5, entonces son 12, 2, 2 por 5, 10, 12, 2, 24, 24. Entonces quiere decir que si a este, cada derecho valdría 24, si a este le tocan 24, a este le tocan 48 y a este le tocan 48. Eso en principio, ahí obedece si sumamos 48 y 48, 96 y 24, 120. Y este es el doble de esto. ¿Sí? Exactamente, haciendo esta operacioncita nos da que estos quedan recibiendo el doble, como lo dice la norma, de este que solamente es hijo por parte de papá. Vuelvo y repito, estos son los hermanos carnales y este es el hermano medio y de esa manera se dividiría. Hay transmisión y representación, como lo dije, y también mostré la diferencia de los que van por transmisión y representación para efectos de mirar que en ese tercer orden también se da transmisión y representación y por lo tanto la crítica que le voy a hacer a el orden hereditario en el cuarto orden, que son los sobrinos, que deberían ir por transmisión o representación, como lo dice la norma, y sin embargo la norma está diciendo que si a la muerte del causante ya no le sobrevive ningún hermano ni tiene cónyuge, no teniendo descendencia y no teniendo ascendencia, que heredan los sobrinos, cuantos sean, como cabezas. Vuelve y pasa el mismo error que le veo al primer orden, vuelve y pasa en el tercer orden y en el cuarto orden. Y en el cuarto orden, en principio, dice la Corte que no se da representación. No estoy de acuerdo, porque todos los descendientes en ese cuarto, los hijos y los sobrinos y los descendientes de los sobrinos, son descendientes de los hermanos del causante. Pero la norma ha dicho otra cosa diferente. Hasta ahí entonces cerramos esta explicación de los órdenes hereditarios. Este es el cierre ya de eso y luego nos veremos en otros temas. Por lo tanto, solicitamos que sigan nuestras redes para que se enteren y hagan comentarios y estaremos a futuro haciendo más videos respecto de derecho de sucesiones, de derecho de familia y de derecho civil. Muchas gracias.